buenos días, aquí Cristo Abogados. Les presento un nuevo vídeo sobre las cuentas bancarias, cómo cancelar una cuenta bancaria en Colombia. Se conoce que en Colombia, al igual que en otros países del mundo, es tortuoso cancelar una cuenta bancaria, porque los bancos quieren que nosotros tengamos su dinero fruto de nuestro esfuerzo y trabajo en sus cuentas para controlarnos. Y es tanto así que eh, se conoce que cuando la vas a abrir, puedes abrirla por internet o por cualquier otro medio, por teléfono, etcétera. Pero cuando la cierras siempre te tienes que acercar presencialmente a las oficinas. En pleno siglo XXI, ¿lo pueden creer? ¿Por qué será? Lo cual conlleva adicionalmente a intereses y comisiones abusivas. Esto se pone en contexto en un artículo web escrito que se llama El martirio de cerrar una cuenta bancaria de Asuntos Legales, que lo adjuntaré en la descripción. En el caso concreto, la persona pretendía retirar una cuenta bancaria y manifestando que la solicitud solo era procesable si se acercaba a la entidad. Una vez entrase ahí le dijeron que debía suministrar una clave telefónica, la cual no tenía porque no movía esa cuenta, manifestando su deseo de poner fin a la relación que tenía con el banco y saldar su cuenta, insistiéndose en la necesidad de activar la clave de telefónica mediante formulario, pues se fue absurdo. Y esa es una de las trabas que le pusieron para que no cancelara la cuenta. Adicionalmente le pidieron que consignara 11.000 pesos para que cancelara la cuenta. O sea, tiene costos y esos costos no se los descuentan ni siquiera el saldo, porque argumentan que es parte de su proceso. Posteriormente, en el área de cartera le ordenaron cobrar 50.000 pesos. El banco insistía con llamadas para resolver la situación. Insistieron en la contraseña telefónica de la cuenta y siguieron cobrándole cargos, y para eso debió acercarse presencialmente a la sucursal. Estas conductas abusivas van en contravía a lo previsto en la Ley 1480 del 2011, el cual no permite el cobro de intereses en fechas y horas no hábiles, siendo además dinero no debido. Además que se basan para negar su liquidez obvias y sustentadas por el hecho de que el sistema no lo permite. Antes de hablar de cómo cancelar una cuenta bancaria, debemos tener en cuenta que es un contrato de adhesión en que se enmarcan en los principios de equidad, debido proceso, buena fe, lealtad, libertad contractual. Sin embargo, estos principios en la práctica no se cumplen, debido a que constantemente las entidades adoptan cláusulas abusivas en sus contratos, aprovechándose de los vacíos legales que tiene la legislación colombiana y en parte la jurisprudencia. Eh, Sin embargo, la ley colombiana tiene mecanismos que, si bien no están tan desarrollados, para evitar la legitimidad de estas mismas. Eh, en primer lugar, el contrato bancario no está definido en el contrato civil o en el de comercio. Sin embargo, la doctrina entiende por contrato bancario toda convención destinada a constituir o regular una relación que tiene por objeto la mediación o intermediación en el crédito o servicios conexos. Ese es el elemento sustancial, mientras que el elemento formal es la intermediación del banco. Este contrato tiene una serie de cláusulas que son predispuestas por el banco contratante, siendo esta una característica usual de las contrataciones masivas que se uniforman en los contratos en un número casi ilimitado.
La interpretación de estos contratos debe ser de manera objetiva, de suerte que debe existir la mayor reciprocidad posible de intereses entre las partes. El de compatibilizar la finalidad objetiva del contrato desde el punto de vista social y económico en general. La interpretación según la buena fe. En conclusión, el contrato con el banco se limita a su aceptación a través de una firma debido al tráfico patrimonial en masa. Los contratos o relaciones jurídicas contractuales se desarrollan bajo otro esquema, otro sistema de contratación distinto al tradicional. Este sistema contractual es masivo y estandarizado, donde uno de los contratantes predispone o integra parcialmente el contenido del contrato, o sea, el banco, y la otra parte, el adherente, acepta contratar, adhiriéndose a las condiciones preestablecidas por el banco o la institución financiera en cuestión. Esta es la forma en la que contrata el sector financiero y cualquier parte del sector empresarial, debido a que abarata costos y reduce el riesgo jurídico que implica desarrollar un contrato con cada uno de sus clientes. Un contrato bancario tiene las siguientes características. Primero, una relación con la estructura técnica. Esa característica hace referencia a la formulación jurídica que es posible evidenciar en los contratos bancarios y en la realidad técnico-contable a la cual deben adaptarse. La contratación bancaria no puede desconocer la realidad operativa, pues ella es la que le permite satisfacer las necesidades de quienes participan en el mercado, dada la complejidad, diversidad y creciente número de operaciones mercantiles. Cada día son mayores. Otra de las características es que es personalísimo, pues pese a tratarse de un servicio público, mm, se basan en la confianza recíproca entre el cliente y el banco y en las características personales económicas de cada uno de ellos. En resumen, los contratos bancarios son intuito personae, pues las características personales son determinantes en la celebración del contrato. Esta particularidad del contrato trata de proteger no solo a la entidad financiera, sino a la comunidad en general para que la economía nacional sea sólida, ofreciendo oportunidades a la colectividad y garantizando el acceso al sistema bancario dada su rentabilidad y subsistencia. Otra característica es la internacionalización. Se refiere a la costumbre internacional como una característica de los contratos bancarios, pues en la práctica mercantil y gracias a la difusión de las cámaras de comercio se incorporan reglas y usos uniformes en materia de derecho comercial. Y la última es el secreto bancario, que es una obligación profesional de las entidades financieras enfocadas a conservar la privacidad de las fuentes, el destino, la cuantía de las operaciones celebradas por cuenta de su clientela, así como los estados financieros, informes particulares sobre sus actividades comerciales que ordinariamente presentan sus clientes a los bancos, como requisito para la determinación de las distintas operaciones. Para determinar la validez de un contrato de adhesión, es necesario determinar si hay cargas desproporcionadas para el adherente o ventajas excesivas para el predisponente, en virtud de una integración interpretativa de todo el contrato, lo que determina el rompimiento del equilibrio contractual. Así, en el caso concreto, para incorporarse al contrato bancario, debe ser este cognoscible, eh, claro y que se pueda facilitar. No se requiere su efectivo conocimiento o comprensión por parte del adherente, sino simplemente de la posibilidad efectiva de conocerlas, en virtud de los medios de información que el proponente, independiente del alcance del mismo o contenido de las mismas, debe proponer a disposición de aquel, en desarrollo de un deber de lealtad impuesto por la buena fe y que debe cumplirse de forma adecuada a la tipicidad del respectivo contrato. La libertad del adherente se debe entender como la posibilidad de discutir todos los ángulos del contrato en plena igualdad para proteger la libertad del adherente en este tipo de contratos, que deben cumplir los requisitos de concreción, claridad y sencillez en la redacción con posibilidad de comprensión directa, sin referencia a textos o documentos que no se faciliten previa
y simultáneamente a la conclusión del contrato y a los que en todo caso debe hacerse referencia expresa al documento contractual. Entrega, salvo renuncia expresa al interesado de recibo justificante, copia de documento equitativo, operación o en su caso presupuesto debidamente explicado. De suerte que haya un equilibrio contractual en derechos y obligaciones en ambas partes, lo cual excluye las cláusulas abusivas. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. La ruptura de estas condiciones de contratación se conoce como el abuso de posición dominante, el cual rompe el equilibrio contractual y atenta el orden contractual y otros principios de libertad contractual respecto a los actos propios y el abuso del derecho de estas cláusulas que gravan a su contratante, generando un desequilibrio contractual. De ahí que se cuestione la naturaleza de los contratos de adhesión, dudándose por aparte de algunos doctrinantes si es realmente un verdadero contrato. No, sin embargo, no todo contrato de adhesión es abusivo. Es perfectamente válido si se respeta principios contractuales, en especial el equilibrio entre las partes, si no ponen condiciones abusivas. Cabe resaltar que en la práctica bancaria en muchas ocasiones no es la celebración del contrato de adhesión, sino en su desarrollo contractual o en la ejecución de sus obligaciones que se presentan situaciones o conductas que se pueden calificar como abusivas, así no estén escritas en el contrato, las cuales atentan contra el equilibrio contractual, en cuyo caso deberá protegerse el usuario bancario de este tipo de conductas, en donde la relación de fuerzas es más favorecedora al banco. En teoría, la implementación de este tipo de cláusulas abusivas debe implicar la nulidad del contrato en cuestión. Sin embargo, en Colombia, pues apenas se tiene un estatuto precario del sistema financiero, se tiene un desarrollo jurisprudencial y recientemente se agregó el estatuto al consumidor. Sin embargo, en la práctica mmm, no existe una ley concreta que proteja al cuentaviente de esas cláusulas abusivas que se le imponen por querer cancelar su cuenta, lo cual implica a ir a un juicio ordinario de responsabilidad civil, estableciendo también la obligatoriedad del defensor del cliente, que sin embargo no sirve de mucho porque está financiada por el banco. Estas cláusulas, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 59670 las define en los siguientes puntos: que su negociación no haya sido individual, que lesione los requerimientos emergentes de la buena fe negocial y que generen un desequilibrio significativo de cara a los derechos y obligaciones que contraen las partes. La sentencia T-468 de 2003 de la Corte Constitucional establece que la competencia de los bancos por ser servicio público no es ilimitada y las decisiones obedecen a situaciones efectivas y dadas a conocer al usuario. Finalmente establece que los contratos financieros son intuito personae, lo que implica que la situación cada usuario debe ser analizada de manera independiente y razonada. La sentencia T 1091 del 2005 desarrolla el concepto de indefensión, el cual se aplica a los bancos cuando estos abusan de su posición dominante y hay una imposibilidad de respuesta efectiva ante la amenaza o violación de los derechos por parte del cliente. Reconoce el abuso de posición dominante si el banco abusa de su posición, opera la protección constitucional para el usuario. Por último, desarrolla el principio de respecto de acto propio, entendiendo que si una entidad bancaria asume una posición de la cual crea una situación concreta, no podrá modificar unilateralmente el contrato, pues hay una confianza entre el cliente hacia la entidad bancaria. En sentencia T626 del 2005 de Corte Constitucional se aclara que el principio de la buena fe de las entidades bancarias no solo debe operar nacimiento de relación contractual, sino que debe continuar hasta la extinción de relación contractual.
durante toda la duración del contrato. Afirma que las modificaciones y consultas por parte del banco son manifestaciones abusivas que violentan los principios del usuario del sistema financiero. En la sentencia T-204/2004 se analiza la seriedad de información que se suministra en un banco y tal de que se presume veraz, de suerte que se ordena a la entidad financiera retirar de las bases de datos y cancelar gravamen hipotecario en virtud de un abuso de posición dominante y respecto del acto propio, pues como principio. Aclara que los errores de las entidades financieras no pueden ser soportados por los usuarios y que los bancos no pueden, en virtud de su posición más fuerte de un abuso de derecho, instaurar un proceso ejecutivo para imponer unilateralmente condiciones contractuales. De suerte que se solicita a la supervisión financiera que se haga las medidas correctivas. Asimismo, la sentencia C-341 del 2006 faculta que la autonomía de la voluntad de cada una de las partes eh, tiene para terminar el contrato bancario, tanto del cuentaviente como del banco. En el concepto 41300 de 2000 de la superfinanciera manifiesta que tanto el establecimiento bancario como el cuentacorrientista pueden dar por terminada formalmente el contrato conforme al artículo 1339 Código de Comercio en cualquier saldo, devolviendo los cheques. En este caso se habla de saldar una cuenta corriente de forma unilateral o por mutuo acuerdo, ya que cancelar se refiere a la sanción por mal manejo. Se precisa que en virtud de acuerdos interbancarios, el banco queda facultado para saldar cuentas de 6 meses inactivas de forma interrumpida, sin importar la cuantía, la cual se presta a título de mutuo a la nación para que desarrolle iniciativas como cooperativas de crédito, educación, seguros de trabajo, etcétera. Otro concepto es el concepto del 2002-909.1 del 4 de marzo del año 2002, el cual aclara que las cláusulas exorbitantes, las cuales se cobra el depositante de una cuenta de manejo inactivas, están prohibidas las costas de manejo, ya que está aprovechando su posición dominante para obligar al cliente a mover su cuenta de ahorro. Dicho manejo de las cuentas inactivas también es aplicable a las entidades del sector solidario que tengan especialización y presten servicios financieros. Jurisdiccionalmente, si quieren cancelar una cuenta bancaria, lo más recomendable es hacer una tutela, ya que su costo es menor para proteger el debido proceso y la autonomía de la voluntad. Cuando estas entidades abusen de su posición dominante y estén indefensas, y esto genera un perjuicio irremediable. Un medio eficaz para acudir a cancelar una cuenta bancaria de la liga o asociaciones de consumidores, que son entidades de derecho privado que tienen capacidad para representar a sus asociados en relaciones judiciales a quienes lesionen sus derechos, asesorando e informando a los consumidores sobre sus derechos, negociación con empresas o instituciones para que respeten los derechos de los consumidores y cumplan con la legislación que les garantiza en último extremo defenderlos ante organismos tributales o administrativos competentes o ante tribunales teniendo propio régimen económico, incluso puede aplicar denuncia disponiendo de los medios de comunicación. Se recomienda que para cerrarla sin problemas se debe cerciorar que no incluyan servicios financieros o regalos materiales que cumplan un periodo de permanencia. Se debe acudir físicamente a la oficina donde se contrató el producto para saber cuáles son los pasos a seguir, debido a que los bancos se debe solicitar la cancelación de la cuenta, mientras que nosotros se debe solicitar una planilla, es decir, la limitación de medios de pago asociados a ella, libreras, talonarios, tarjetas, cheques. De dar cheques pendiente habrá que esperar hasta los 30 días de la emisión del último cheque.
o efectuar el pago en efectivo. Si bien no pesa nada la cancelación, es necesario pagar los gastos de gestión. Durante el proceso de cancelación de cuenta, el titular deberá presentar su cédula de ciudadanía y, si es fallecido, certificado de defunción y la adjudicación de herencia, la declaración de herederos, todo lo relacionado con sucesión. Para cancelar tarjeta de débito se debe comunicar a la entidad por teléfono, por escrito o por cualquier otro medio que conste en contrato de cancelación. La cancelación se declarará una vez entregada la tarjeta a la sucursal o se dé por perdida, estando en paz y salvo, y el contrato se termina al día siguiente. En estos casos, lo recomendable es tener una copia del documento que lo acredite para evitar problemas con Codiano y con Hacienda. Cabe señalar que en enero de 2018 las quejas contra los bancos aumentaron un 4%. De acuerdo con los datos presentados por la Superfinanciera, hasta el tercer trimestre del año pasado se registraron 225.640 quejas contra entidades bancarias, lo que representó un aumento de quejas de 4% al trimestre. De esas quejas, 95 se relacionaron con 5 productos: créditos, que son 51 las quejas, cuentas de ahorro con 22, créditos de consumo, comerciales con 15, cuentas corrientes y crédito de vivienda. Por último, cabe señalar que como último recurso es retirar todo el dinero depositado en la entidad y abandonarla por 3 años ininterrumpidos, conforme lo indica la Superfinanciera. De tener fondos ahí, la ley 1777 de 2016 los destina a título de mutual y CETES. En ese lapso no puedes ni siquiera consultar algo que tienes para que se mantenga el término de forma interrumpida. Puede consultarlo, pues se interrumpe el término y debería correr de nuevo. O sea, se pierde. Y estas cuentas son inembargables hasta el monto de 36 millones de pesos, salvo para cuestiones de alimentos e impuestos. Tras todo lo anteriormente dicho, no es otra cosa que una manifestación evidente del abuso de poder dominante que se hace sobre los colombianos que están bancarizados, que no tienen otra opción que hacer lo que el banco ordena para evitarse mayores problemas, como por ejemplo se reportan centrales de riesgo, incluso en los tiempos donde se han impuesto los protocolos esclavistas de bioseguridad. Se pone de manifiesto que entidades como Bancolombia, Sudameris o algunas sucursales del Banco de Villas tienen esclavizados a los colombianos en plena pandemia, al obligar a todos a callarse la boca usando una mordaza que les tape nariz y boca. No solo esto, también con el disparo de la demanda, el uso de plataformas digitales con Mercado Libre, Amazon, para los cuales se adoptó el pago mediante aplicaciones como DaviPlata, Nequi, BBVA Wallet, por los cuales se pretende imponer por la fuerza la bancarización de los colombianos y abolir el efectivo, y así se hace casi imposible salir de este sistema bancario esclavista, el cual está desesperado por extraer la mayor parte de lo que los colombianos hemos construido con sangre, sudor y lágrimas para tener una mejor calidad de vida. Con eso pretenden amordazar y encadenar a los colombianos de la peor manera con el sistema bancario, con lo cual pretende trazar cada, cada operación que hace con su vida y de dónde viene y para dónde va. Si en la India lo hicieron, no dicen que en Colombia lo pueden hacer perfectamente, por supuesto. Si no me cree, mire cómo Estados Unidos, Rusia, China, India y la Unión Europea ya están sacando sus monedas digitales. Poco a poco se reduce nuestra brecha de libertad. Si no me crees, mira nomás en los almacenes de cadena donde debes ir amordazado para comprar tu comida. Ahí se les está haciendo publicidad a la abolición del efectivo, entre otras. Incluso en la práctica se da el hecho de que es pagar para recuperar la clave del banco, cosa que en Colombia se volvió a comienzos desde este 2020. Sin embargo, dada la posición dominante del banco, este siempre tiene las de ganar. Como consejo, si compran o venden algo que está en línea, usen efectivo, Baloto u otros medios digitales. Si no puedes, tu cuenta bancaria déjala abandonada y usa esos medios que, pese a tener un límite en sus transacciones, son los medios más confiables para la transacción en dinero en la mayoría de los colombianos. No es más, sin más, Cristo Abogados, suscríbanse al canal, sigan en Facebook, en Twitter y en Medium. Y donenme
en Big Patreon. Y cuídense en esta pandemia, porque pese a los intereses que hay el virus existe. Muchas gracias y hasta la próxima.